Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en otro chismecito jugoso. Espero que tengan sus tazas de café, porque hoy vamos a desmenuzar una historia que ha dado mucho de qué hablar, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a profundizar, a rebuscar en el pasado, a sacar a la luz detalles que quizás no conocían. Prepárense porque esto se pone buenísimo. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de la famosa mudanza secreta de Demet y Can. Sí, esa mudanza que fue un auténtico misterio, un secreto a voces que mantuvo en vilo a los fans y alimentó todo tipo de rumores. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, ningún bombazo, ningún chisme como el que les tengo preparado hoy. Y ahora sí, comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no los conoce? Estos dos talentos turcos conquistaron el mundo con su trabajo en Erken Cikus, conocida como Pájaro Soñador, o Daydreamer. La serie fue un éxito rotundo y no solo por su trama cautivadora, sino también por la química explosiva que emanaban Demet y Can en pantalla. Era innegable. La conexión entre Sanem y Can era mágica, y los fans soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. ¿Y qué pasó? Pues al parecer, el sueño se materializó, al menos por un tiempo. Los paparazzis los captaron en diversas ocasiones, compartiendo momentos juntos, paseando por las calles, cenando en restaurantes románticos. Las fotografías, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que la relación entre Demet y Can iba más allá de la amistad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. La idea de que sus personajes favoritos estuvieran juntos en la vida real era el sueño hecho realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no fue tan sencilla. La fama, la presión mediática, las expectativas de los demás, y por supuesto, las dinámicas propias de cualquier relación, comenzaron a jugar su papel. La intensidad de la exposición, los constantes rumores, las críticas, todo esto, sumado a otros factores personales que desconocemos, hizo que la relación, si es que realmente existió con la intensidad que se rumoreaba, fuera un tanto tormentosa. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la famosa mudanza. Se dice, se cuenta, se rumorea, que en un momento dado, Demet y Can decidieron dar un paso más en su relación. ¿Cuál fue ese paso? Decidieron vivir juntos. La idea de compartir el mismo techo, de construir un hogar, de afianzar su amor en el día a día, parecía ser el siguiente paso lógico para una pareja que, al menos en apariencia, parecía estar muy enamorada. Pero como ya les he comentado, la cosa no fue tan fácil. La mudanza, según cuentan fuentes cercanas, fue secreta. Sí, así como lo oyen. Una mudanza a escondidas, alejada de los focos, lejos de las miradas indiscretas. ¿Por qué? Pues se especula que querían proteger su intimidad, evitar la presión de los medios, y vivir su amor de la forma más natural posible. Querían un espacio propio, alejado del escrutinio público, para poder construir su relación en paz. Imaginemos la escena: camiones de mudanza, cajas, muebles. Todo a espaldas de la prensa, de los curiosos, de los que querían saberlo todo. La discreción era la clave. La mudanza se convirtió en una operación encubierta, un intento de mantener su vida privada a salvo de las cámaras y los micrófonos. ¿Dónde se mudaron? Esa es otra pregunta que genera mucha intriga. Los rumores son variados. Algunos apuntan a una lujosa villa en una zona exclusiva de Estambul, con vistas al Bósforo y todas las comodidades imaginables. Otros hablan de un apartamento más modesto pero igualmente acogedor, ubicado en un barrio tranquilo y discreto. Lo cierto es que la información, como buena parte de su relación, se mantuvo en secreto. La prensa, ávida de detalles, se encontró con un muro de silencio. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta mudanza secreta? Pues la verdad es que, como suele pasar en estos casos, la información es escasa y fragmentada. No hay fotos oficiales ni comunicados confirmando la mudanza. Lo que sabemos en gran medida son testimonios de personas cercanas, de amigos, de allegados, que, de alguna manera, dejaron escapar algún detalle. Información obtenida a través de filtraciones y fuentes internas, que aunque no confirmada al 100%, nos da una idea de cómo pudo ser esta etapa. Se dice, por ejemplo, que la mudanza se realizó con la mayor discreción posible.
Que los camiones de mudanza eran pequeños, y que se utilizaron rutas alternativas para evitar ser detectados. Que se tomaron todas las precauciones para que la prensa no se enterara. Incluso se habla de que contrataron a personal de confianza, que juró guardar silencio sobre el asunto, desde los transportistas hasta las personas encargadas de organizar y acomodar los enseres. Se dice además que la mudanza se llevó a cabo en varias etapas. Primero se trasladaron los objetos personales más importantes, aquellos que daban a la casa un toque personal y creaban un ambiente cálido. Luego se trasladaron los muebles y electrodomésticos, elegidos cuidadosamente para crear un espacio confortable y funcional. Todo esto siempre bajo la sombra del secreto para evitar cualquier filtración. La mudanza fue sin duda un reflejo de la intensidad de la relación. De la necesidad de estar juntos, de querer vivir una vida en común. Pero también fue un reflejo de la dificultad de lidiar con la fama, con la presión mediática, y con las expectativas de los demás. Un intento de proteger su amor, de construir un refugio donde pudieran ser ellos mismos, lejos de los reflectores. ¿Pero qué pasó después de la mudanza? Aquí es donde la historia se vuelve más complicada. Porque, como todos sabemos, la relación entre Demet y Can no duró mucho tiempo. Los rumores de crisis, de discusiones, de desacuerdos, comenzaron a circular con fuerza. Y finalmente la noticia de la ruptura llegó a todos los rincones del mundo. ¿Qué causó la ruptura? Esa es otra pregunta que ha generado ríos de tinta, y sobre la cual se han especulado muchísimas razones. Desde diferencias de carácter, hasta problemas de agenda, pasando por supuestas infidelidades. Las razones, como suele suceder, son complejas y multifactoriales. Algunas fuentes hablan de incompatibilidad en los estilos de vida, otras de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas de trabajo. También se rumoreó sobre la injerencia de terceros en la relación, aunque nada de esto fue confirmado. Lo que sí es cierto es que la mudanza, ese intento de construir un hogar juntos, quedó truncada. Y con ella se desvaneció la esperanza de muchos fans de ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos para siempre. El sueño de una vida en común, de un futuro compartido, se esfumó en el aire. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus respectivas carreras. Demet se enfocó en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Sus proyectos posteriores demostraron su versatilidad y su talento, y la convirtieron en una figura respetada en la industria. Can, por su parte, también continuó su exitosa trayectoria, conquistando nuevos proyectos y ganando el corazón de millones de fans en todo el mundo. Sus papeles en diferentes producciones lo han consagrado como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su carisma y su talento lo han llevado a alcanzar el éxito en varios países. Y aunque la historia de amor entre Demet y Can haya terminado, su legado en Erkencikus y en la memoria de sus fans sigue vivo. Siempre recordaremos la magia que emanaban en la pantalla, la química que compartían, y la emoción que generaron en todos nosotros. La serie, un clásico de la televisión turca, sigue siendo vista y comentada por los fans de todo el mundo. En resumen, la mudanza secreta de Demet Özdemir y Can Yaman fue un capítulo más en la apasionante historia de esta pareja. Un capítulo lleno de misterio, de secretos, y de la inevitable fragilidad del amor bajo los focos de la fama. Un intento de construir un hogar que, finalmente, no pudo ser. Una muestra de la dificultad de proteger la intimidad en un mundo donde la vida de los famosos es constantemente vigilada y analizada. Es importante recordar que, en última instancia, solo Demet y Can conocen la verdad sobre su relación y sobre lo que realmente sucedió. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero no siempre reflejan la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que su historia, con sus luces y sus sombras, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y ahora, quiero compartir algunas reflexiones sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática fue un factor clave en la ruptura? ¿Creen que hubieran podido tener una relación más duradera si hubieran estado menos expuestos? ¿Qué opinan sobre la importancia de la privacidad en las relaciones sentimentales de los famosos? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. Además de la presión mediática, hay otros factores que pudieron influir en la ruptura. La diferencia de personalidades, las exigencias de sus carreras profesionales, la falta de tiempo para estar juntos, todos estos elementos pudieron contribuir a la crisis de la relación.
Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito suelen ir de la mano de una vida personal muy expuesta y en ocasiones muy complicada. La historia de Demet y Can nos enseña una valiosa lección: la importancia de proteger la intimidad y de preservar el espacio personal en las relaciones. En un mundo donde todo se comparte y se exhibe, es fundamental tener la capacidad de construir un refugio donde el amor pueda florecer sin las interferencias del exterior. La mudanza secreta en este sentido fue un intento de lograrlo, pero las circunstancias, lamentablemente, no lo permitieron. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito, y que se hayan enterado de cosas que quizás no sabían. ¿Qué les pareció la historia de la mudanza secreta? ¿Ustedes creían en esta relación? ¿Les hubiera gustado que durara? ¿Qué opinan sobre la gestión de la fama y la privacidad en las relaciones? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.